Buen día, en el siguiente video vamos a ver la explicación de la práctica 1 del curso de manejo e implementación de archivos. Esta práctica consiste en la carga masiva de datos hacia una base de datos de Oracle con un archivo de control. Lo primero que vamos a ver es el archivo que vamos a utilizar para cargar, que es este archivo .csv, en el cual encontramos información desplegada acerca de un empleado. Lo que consiste esta práctica es cargar en la base de datos unos empleados que tienen un jefe, que pertenecen a una compañía, tienen una tarjeta de crédito o dos como máximo y un tipo de tarjeta, como lo vemos acá en el modelo. Tenemos las siguientes tablas: empleado, compañía, tipo de tarjeta y tarjeta. Este modelo lo vamos a ir realizando para llevarlo a cabo en la base de datos. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es crear un archivo de control que sirve para llenar la base de datos. El archivo de control va a tener lo siguiente: skip. En la primera línea tenemos que va a omitir la primera línea del archivo, que es el CSV, que serían los encabezados de las filas, de las columnas, perdón. Además, después tenemos lo que es la acción que vamos a hacer: cargar data. Vamos a permitir con esta tercera línea caracteres especiales. Vamos a indicarle el nombre del archivo. Como dato a mencionar es que este archivo de control está en la misma carpeta que el archivo que vamos a cargar. Lo podemos ver aquí en el editor de texto que estoy utilizando. Luego vamos a empezar la sentencia para insertar. Vamos a delimitar los campos con comas y vamos a permitir también que se inserten las columnas nulas. Y vemos acá todos los campos que vamos a utilizar. Ahora, estos campos tienen que estar creados en una tabla, en una base de datos. ¿En qué tabla va a ser? Va a ser la tabla maestra. Utilizar este comando para poder ejecutar el archivo de control, que es la carga masiva de datos. Lo que nos pide es utilizar esta sentencia sqltr, nuestro user ID, en mi caso es práctica 1 y mi contraseña es root, y vamos a darle el nombre del archivo de control. Como referencia a este lo debemos de correr en la carpeta donde se encuentra el archivo carga masiva de datos. Por ejemplo, yo aquí antes de hacer esto debería hacer un cd hacia documents y la carpeta donde se encuentra, y aquí me debería de funcionar este comando. Al ejecutar este comando lo que va a hacer es llenar la tabla, nuestra tabla maestra, que es lo que le estamos diciendo que haga acá. Va a ejecutar el script que se encuentra en carga de datos masiva, y este va a ir a traer los datos del archivo CSV y los va a insertar en nuestra tabla maestra. Luego que ya tenemos nuestra tabla maestra llenada, empezamos con el proceso de creación de las demás tablas. Aquí en SQL Develop podemos venir y crear la tabla. Yo no lo voy a correr porque ya tengo toda esta parte creada. Este script lo que hace es crear la tabla maestra, que nos va a servir para cargar toda la información del archivo directamente en la base de datos, para luego después tomar esa información e ir haciendo selects para ir creando las demás tablas. Tenemos que crear 4 tablas. Las primeras que vamos a crear son las que vamos a utilizar como catálogos. Tenemos los primeros 2 catálogos a utilizar, que es tipo de tarjeta y compañía. De esta manera creamos la estructura de tipo de tarjeta, que tiene un ID y un nombre. Este ID lo vamos a hacer la llave primaria y vamos a crear una secuencia sobre él para así poder crear el autoincremental. Luego creamos este trigger que se va a disparar cada vez que se inserte algo en esta tabla de tipo tarjeta y va a ir haciendo crecer la secuencia. Este código es el mismo para cualquier llave autoincremental para cualquier campo autoincremental que nosotros queramos colocar. En este caso fue a ID. Luego hacemos un select para hacer la inserción de los tipos de tarjetas desde la tabla maestra. De la tabla maestra hacemos un select de la columna tipo tarjeta, los agrupamos por tipo de tarjeta y los ordenamos por tipo de tarjeta de manera ascendente. El orden puede o no agregarse. Yo lo hice para que quedara de manera alfabética. Luego tenemos la tabla de compañías. La tabla de compañías tenemos el ID y el nombre, que es igual, es una tabla muy similar a la anterior. Lo que cambia son los tamaños de los campos. Vamos a hacer lo mismo: crear la llave primaria, que va a ser el ID. Vamos a crear una secuencia para la compañía, que va a empezar en 1, y vamos a crear después el trigger para poder aumentar esa llave, porque es autoincremental también. Luego hacemos lo mismo que el anterior, un select de la tabla maestra, que es donde tenemos todos los datos cargados. Los agrupamos por compañía para tener solo un valor de compañía para cada fila, que no nos aparezca repetida.
y luego lo ordenamos por compañía. Esto es opcional, yo lo hice así para que quedara igual como les mencioné antes, de manera alfabética. Luego de esto tenemos la creación de la tabla de empleado. Los campos que vimos allá, que son los que nos piden en la práctica, y aquí creamos un constraint para agregar la llave foránea hacia compañía, que es este ID compañía. Nosotros no vamos a almacenar en esta tabla el nombre de la compañía, sino que un ID que hace referencia al catálogo que creamos ya antes. El orden en el que lo fui haciendo es para que al final de último se crean las tablas que tienen llaves foráneas, para que no nos genere problemas de constraints. Aquí vemos que en esta parte agregamos también la llave primaria, al igual que en las dos anteriores. En este caso a mí se me había olvidado agregar el campo jefe GUID, lo agregamos. Alteramos la tabla también para volver llave foránea este campo que acabamos de agregar, el jefe GUID, que nos va a indicar quién es el jefe de cada empleado. Esto es de manera recursiva y hace referencia a la misma tabla, al GUID de empleado en la misma tabla. Esta es una referencia recursiva, que es lo que nosotros podemos ver aquí en el diagrama, esta flechita que regresa a sí misma. Además luego venimos y hacemos la inserción de empleados. Vamos a traer toda la información de los empleados de la tabla maestra y la insertamos en la tabla empleados. Ahora aquí viene una parte interesante de hacer. Por la manera recursiva en la que se hizo, hay que hacer un update de la tabla y agregar el ID del jefe en lugar de tener el nombre y el apellido, para no tener duplicidad de datos. En este caso entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar, ir a hacer un query para que nos devuelva todos los GUIDs, o sea que nos devuelva el empleado con el GUID de su jefe, y luego vamos a hacer un loop sobre eso y vamos a hacer un update en la tabla de empleados donde el jefe GUID va a ser igual a I jefe GUID cuando en la el ID de la tabla empleado sea igual al ID que trae nuestro query. Esto lo que va a hacer es que va a ir a buscar un empleado y le va a insertar su valor de GUID de jefe, que es lo que estamos haciendo aquí primero, set, y luego dónde. Luego tenemos la creación de la tabla tarjetas, que tiene estos valores. Creamos la llave foránea hacia empleado, porque una tarjeta puede ser asignada solo a un empleado, pero un empleado puede tener varias tarjetas. Entonces acá, luego de esto, creamos como llave primaria el número de tarjeta, porque no se puede repetir el número. Luego, en este caso a mí se me olvidó agregar la fecha de vencimiento. No, creo que era muy corto, el tamaño de la fecha de vencimiento era muy corto, y al estar insertando los datos me dio un problema. Entonces lo que hice fue hacer más grande el campo. Luego tenemos la inserción de tarjetas. Obtenemos las tarjetas de la fila tarjeta 1, como vemos en el CSV, y luego obtenemos las tarjetas en las columnas de tarjeta 2 y los demás valores 2. En este caso, como si pueden haber, cada empleado puede tener una tarjeta o máximo 2, pero hay algunos que no tienen dos tarjetas. Entonces hacemos la validación para que no nos inserte valores nulos, de que vencimiento y tipo tarjeta no pueden ser nulos. Con esto ya tenemos, con este insert tenemos todas las tarjetas ya insertadas y asignadas a su usuario. Ahora viene acá la parte de las consultas del proyecto. En el proyecto se nos solicitó hacer un reporte de saldo total por tipo de tarjeta. Entonces aquí vamos a correr este query. Nos pide que nos logueemos, obviamente en el ambiente en el que estamos trabajando. Y como pueden observar acá, tenemos 16 tipos de tarjeta y nos dice el saldo por cada tipo. En este caso no tiene ningún orden y ese es el query que nos pedían el primero. Ahora el segundo query que nos pedían hacer era reporte de empleados con mayor cantidad de dinero disponible, el top 5. Entonces en este query tenemos un query anidado. Tenemos acá un query que nos trae cada empleado con su saldo disponible, y luego lo metemos adentro de otro select para obtenerlo solo las primeras 5 filas, perdón. Y acá nos da el valor. Nos dice que Rachel es la que tiene más dinero disponible, y luego los demás. Luego tenemos empleados con mayor cantidad de subordinados en orden ascendente. Esto podemos ver cuántos empleados tiene asignado cada jefe, o de cuántos empleados es jefe, cuántos empleados tiene cada jefe, es lo correcto. Entonces vemos que Patrick tiene 1, y así podemos ver
de manera ascendente hasta que lleguemos al final. Vamos a encontrar el resultado del último jefe que tenemos es Fred Scott y él tiene 8 empleados. Eso lo podemos verificar contra el archivo CSV. En este lado tenemos el reporte de el top 50 de las compañías. Al igual que el anterior, hacemos queries anidados para obtener nada más las primeras 50 del primer query. Y acá tenemos el query que lo que va a hacer es ir a traer el nombre de la compañía y nos va a contar el número de empleados y el número de jefes. Si vemos acá, yo hice un constraint acá para un join hacia compañía para obtener el nombre de la compañía, porque en mi caso yo tengo tablas catálogo. Entonces en la tabla de empleados solo tengo el ID de compañía. Entonces hice este join con ID de compañía en compañía ID para obtener el nombre de la compañía. Los agrupamos por los dos campos que vamos a contar, que son con estas funciones count, y ordenamos por el conteo de cada uno de esos campos de manera descendente. Eso nos va a devolver las compañías con el número de empleados y número de jefes de manera descendente, como podemos ver acá. Y solo nos devuelve las primeras 50. Luego al final tenemos este query que lo que quiere hacer es traer los empleados con más dinero que sus jefes. Para esto utilicé esta tabla, utilicé este query primero, que este nos trae cada empleado con su cantidad de dinero disponible. Si podemos observar acá, este T2 es igual que T4, que es el mismo query. Bueno, y está estructurado de la siguiente manera. En este primer query que nombré T3 aquí adentro, podemos ver aquí con el paréntesis, este query lo que hace es ir a traer la información del empleado con la información del empleado y la información de su jefe, y además a eso le agrega la información del saldo del jefe. El siguiente select, que los encierra a todos, lo que hace es ir a traer, por eso tenemos luego este T4 como una tabla más. Aquí esta coma lo que hace es select from este select T3 y entre la tabla T3 y T4, y lo que vamos a hacer es agregarle el saldo al empleado, y luego usamos la diferencia entre el saldo de la tabla 3 y la tabla 4 para ver quién tiene mayor cantidad de dinero que su jefe. En este caso T4 es el saldo del empleado y le restamos el saldo del jefe y decimos que solo los positivos vamos a tomar porque estamos buscando los que tienen más saldo que sus jefes. Y al final ordenamos de manera descendente por esa diferencia. Entonces el resultado de ese query es el siguiente. Acá nos dice que el GUID de Bobby Perkins y su saldo, y luego nos menciona quién es su jefe. Su jefe es Teresa Ferguson, y en este caso la diferencia de saldos es 88.101.16. Como vemos, lo que hace es restar estos dos. Bobby Perkins tiene mayor cantidad de saldo disponible que su jefe, que es Teresa Ferguson. Bueno, con esto concluiríamos la parte de